Misterios. Los cultos públicos de ceremonias grandiosas en aras de la prosperidad colectiva eran impersonales. Se dirigían a los dioses, no se interesaban por la felicidad individual en esta vida y en la otra. Existía un tipo de cultos secretos, permitidos solo a los iniciados, que se justificaban por el deseo de encontrar respuestas a cuestiones como la muerte o el más allá. La palabra mysterion, idea de secreto reservado a cierto número de privilegiados. El aspirante hombre o mujer de cualquier clase social debía cubrir una serie de etapas antes de ser admitido y recibir la revelación del misterio. Son una mezcla de creencias, orgía y rito con la promesa de la inmortalidad en el más allá. Los dioses a los que se adoraba en estos ritos eran Deméter, Perséfone, Dioniso, Orfeo. Misterios eleusinos. Eleusis era una ciudad agrícola productora de trigo y cebada, localizada a unos 30 kilómetros al noroeste de Atenas, en la periferia de Ática. En esta ciudad se hacían rituales sagrados para venerar a las diosas Deméter, diosa de la agricultura y la abundancia en la naturaleza, y a su hija Perséfone, deidad asociada al inframundo. La principal fuente que tenemos de los misterios es el himno homérico a Deméter. Los misterios se basaban en el mito del rapto de Perséfone, el cual narra que ella fue secuestrada por Hades, dios de los muertos y el inframundo. Deméter empezó a buscarla, pero siendo diosa de la agricultura y al no estar al pendiente del mundo, la tierra heló y la gente pasó hambre, ocasionando el primer invierno. Hasta que finalmente Deméter se reunió con su hija y la tierra volvió a la vida, es decir, la primera primavera. Desafortunadamente, Perséfone no podía permanecer mucho tiempo en la tierra de los vivos, pues había comido unas pocas semillas de una granada que Hades le había dado, y aquellos que prueban la comida de los muertos ya no pueden regresar. Además de que la diosa se había enamorado del dios del inframundo y habían contraído matrimonio, por lo que se llegó a un acuerdo en el que Perséfone permanecería con Hades una parte del año y la otra la pasaría con su madre. Los misterios eleusinos celebraban el regreso de Perséfone, pues este era también el regreso de las plantas y la vida a la tierra después del invierno. Se cree que los misterios comenzaron cerca del año 1500 a.C., en la época micénica, y se celebraron anualmente durante 2000 años. Se dice que entre los participantes se encontraban figuras como Cicerón, Sócrates y Platón. También se estipula que el objetivo de estos misterios era una búsqueda de la abundancia en la vida terrenal, o bien buscaban conseguir algún privilegio de la vida después de la muerte. Los misterios se celebraban en septiembre teniendo una duración de 9 días. Cualquier persona podía participar en los ritos eleusinos. Solamente había 2 requisitos para participar: no haber sido acusados de asesinato y no ser bárbaros, es decir, ser griegos. Quienes se iniciaban por primera vez en el rito llevaban los ojos tapados. La persona que organizaba el rito era un hierofante, es decir, un sumo sacerdote del culto de Eleusis en el Ática, así como los otros cultos mistéricos, quien a su vez estaba asistido por 2 sacerdotes. Todo comenzaba el día 14, trasladando los objetos sagrados desde Eleusis hasta Eleusinión, el cual era el templo construido a Deméter y a Perséfone. Y el día 15, los hierofantes declaraban el comienzo oficial. El día 16, los participantes se lavaban en el mar Falero, siguiendo con el día 17 en el que sacrificaban a un cerdo en el Eleusinión.
A partir de ahí, el día 19 se iniciaba una procesión hacia el cementerio ateniense llamado Cerámico, que se encontraba en Eleusis, así que seguían un camino llamado Vía Sagrada. Llegando a su destino, el día 20 hacían ayuno, conmemorando el que hizo Deméter mientras buscaba a su hija. Y este se rompía tomando una bebida llamada Ciceón, que estaba preparada con cebada y menta. Los días 20 y 21 entraban al Telesterión, la cual era una sala donde se les mostraban las sagradas reliquias de Deméter. Esta era la parte más secreta de la celebración, y nadie tenía permitido hablar de ello, pues si lo hacían, su castigo era la pena de muerte. Para los últimos días del misterio existen dos teorías. Una en la que los hierofantes revelaban las visiones de la sagrada noche a través de un fuego, representando la vida tras la muerte. Y la segunda teoría es que tenían un festín que duraba toda la noche, en la cual danzaban, y una vez que amanecía, se sacrificaba un toro. El mismo día que se hacía el sacrificio, o bien el día 22, los iniciados honraban a los muertos vertiendo libaciones de vasijas especiales, es decir, vertían líquido sobre un altar o en el suelo mientras pronunciaban alguna oración. Finalmente, los misterios terminaban el día 23 de septiembre y todos tenían que regresar a sus casas. Los misterios tuvieron fin en el año 392 por orden del emperador romano Teodosio I, y posteriormente llegaría una invasión de cristianos con el cual darían el fin por completo de los misterios. Dionisio. En la mitología griega era el dios de la fertilidad y el vino, hijo de Zeus y Semele. Dionisio era inspirador en la locura ritual y el éxtasis, un personaje importante de la mitología griega. Es el dios patrón de la agricultura y el teatro, también es conocido como el libertador, liberando a uno de su ser normal mediante la locura, el éxtasis o el vino. Los misterios dionisíacos de la antigua Grecia eran los cultos al dios de la vida y de la vegetación. Eran cultos realizados por esclavos y forajidos. Durante el festejo se usaban agentes tóxicos, en la mayor parte vino, que servían para inducir al trance. En los rituales sacrificaban cabras, corderos y vacas y comían carne cruda. En esta celebración, los participantes se volvían salvajes, dominados por la violencia y el frenesí, ejecutando danzas y movimientos agitados. Dionisio revelaba una embriaguez divina, una sapiencia que trascendía el conocimiento. El cantante y músico Orfeo era hijo de Apolo y Calíope, musa de la poesía narrativa. Orfeo podía cantar y tocar de tal manera que conmovía a humanos, animales, árboles, ríos y piedras. Fue uno de los argonautas que viajaron a Colchis en busca del vellocino de oro. Su talento fue muy útil en multitud de aventuras, como cuando tocaba para apaciguar los ánimos durante una pelea. También neutralizó el canto de las peligrosas sirenas que con sus voces irresistibles conducían a los marineros hacia la muerte, pues se ahogaban al intentar seguir su canto más allá de las aguas. Después del viaje de los argonautas, Orfeo regresó a Tracia, donde se enamoró de la ninfa Eurídice. El sentimiento era mutuo, y Orfeo decidió invitar a la boda a Himeneo, dios del matrimonio. El día de la boda, una serpiente venenosa mordió a Eurídice en el talón, según algunos, mientras huía de Aristeo, un apicultor. A consecuencia de ello murió, y el inconsolable Orfeo no podía imaginar su vida sin ella, así que bajó al mundo de los muertos para pedir a Hades y Perséfone que se la devolviesen. Sus melodías implorando mientras se acompañaba de la lira conmovieron al dios de la muerte, e incluso a los seres malignos del Tártaro. Incluso el implacable Hades quedó desconcertado, y le permitió llevarse a su amada a condición de que no volviese la vista hasta haber salido de allí. Orfeo salió feliz, seguido de Eurídice, que iba más despacio debido al dolor que le producía la mordedura de serpiente. Justo antes de salir, Orfeo se dejó llevar por la impaciencia y miró hacia atrás,
lo que provocó que su amada se desvaneciese en la niebla del reino de los muertos, despidiéndose de él sin que Orfeo pudiese oírla. Orfeo descendió de nuevo al mundo de los muertos, pero el barquero Caronte no le quiso cruzar a través de la laguna Estigia a pesar de sus cánticos. Al darse cuenta que había perdido a Eurídice para siempre, Orfeo pasó 7 días penando sin comer a orillas de la laguna. Después regresó a Tracia, donde ya no quiso saber nada de mujeres y decidió hacer de los hombres su elección. Esto no gustó demasiado a las Menades, con las que en tiempos más felices había retosado durante los ritos en honor del dios del vino. Enloquecidas y despechadas, se abalanzaron sobre Orfeo, gritando de tal manera que ni siquiera su canto las apaciguaba. Así, le despedazaron dejando intacta su cabeza y su lira, que cayeron a un río, el Ebro. Este las llevó hasta el mar mientras seguían sonando. Según algunos, la cabeza seguía pronunciando el nombre de Eurídice, hasta que llegaron a la isla de Lesbos. La lira quedó en los cielos como constelación, y el alma de Orfeo encontró a Eurídice en el mundo de los muertos. El orfismo desembocó en una religión sectaria durante el siglo VI a.C. en Grecia, en la que sus seguidores consideraban a Orfeo el fundador de un credo que despreciaba el cuerpo como una jaula en la que el alma estaba encerrada. El credo órfico propone una innovadora interpretación del ser humano, como compuesto de un cuerpo y un alma indestructible que sobrevive y recibe premios o castigos más allá de la muerte. Un precedente puede encontrarse en Homero, pero en él era el cuerpo el verdadero yo del hombre, mientras que para los órficos es el alma la esencial, lo que el iniciado debe cuidar siempre y esforzarse en mantener pura para su salvación. El cuerpo es un mero vestido, un habitáculo temporal, una prisión o incluso una tumba para el alma, que en la muerte se desprende de esa envoltura terrena y va al más allá a recibir sus premios o sus castigos, que pueden incluir algunas reencarnaciones en otros cuerpos que no tienen que ser necesariamente humanos, hasta lograr su purificación definitiva y reintegrarse en el ámbito divino. Los órficos fueron un grupo que unió creencias precedentes del culto al dios Apolo, con otras relacionadas con la reencarnación. Creían que el alma se mantiene únicamente si se conserva su estado puro. Por ello, usaron a Dionisio como un elemento purificador y figura central de sus creencias. Orfeo, por su parte, con sus cualidades de pureza sexual, su facultad de profetizar lo que ocurriría después de la muerte, y sus dotes musicales, aportaba otra figura central para el anclaje de las creencias órficas. La denominación de órficos en el mundo griego tenía un puesto importante, pero más en forma sectaria y no debe confundirse nunca con la percepción griega sobre la formación de la vida y el universo.